Vivimos un calendario influenciado principalmente por el cristianismo. Acabamos de celebrar oficialmente la Semana Santa. Muchos pudisteis estar en diversos lugares y estáis de vuelta. Nosotros, gracias a Dios, pudimos estar visitando una iglesia en Canarias, la iglesia de la Ciudad Alta en Las Palmas, Gran Canaria. Estuvimos allí ministrando y tuve la oportunidad de predicar y también lo he oído a las mujeres. Y la verdad es que volvemos muy animados de ver la obra que el Señor está haciendo allí, con hermanos que tienen un mismo sentir, una misma visión de lo que la palabra de Dios dice, predican al mismo Cristo y estamos muy animados al ver su receptividad por la palabra, como el Señor está levantando hermanos, liderando el ministerio. Allí uno de ellos, Miguel Burgasol, que está estudiando en el seminario Berea que tenemos en Toral y se está viendo el fruto que da la palabra. Pero en Semana Santa normalmente es una semana marcada por otras cosas. Como en la ciudad de León, está marcada por las procesiones, caracterizadas por cornetas resonando al ritmo de tambores, papones marchando en destino casi militar y pasos llevados a hombros por esos mismos papones. Quien viene a veces de otros países y no sabe lo que está pasando, incluso puede malinterpretar estas procesiones. Y es una semana marcada por fiestas, ya que el jueves y viernes santo no se trabaja, también por comidas, escapadas, tertulias, tapeo. Una semana en la que el tema principal de celebración pasa desapercibido en las calles y entre las gentes de nuestra ciudad. Pero tristemente, en muchas iglesias a lo largo y ancho del mundo se celebra la Semana Santa, pero es una Semana Santa sin Cristo. Una Semana Santa que, al igual que el resto del año, muchas veces falta el elemento principal, Cristo Jesús. Y vivimos una época de tremenda sequía en la proclamación de Cristo, el verdadero Cristo, el Cristo de la palabra, no un Cristo hecho a imagen y semejanza de los hombres o al mundo contemporáneo. Y esta sequía no se observa solo en Semana Santa, sino que se agudiza porque es evidente el resto de las 52 semanas del año. Y el pronóstico no es alentador viendo en la dirección que la mayoría de las iglesias llamadas cristianas se encaminan. Son nubes sin agua, sin el mensaje de Cristo. E iglesias que se llenan de púlpitos sin mensajes de la palabra, o cuando hay mensajes, están centrados en el hombre. Mero pragmatismo, autoayuda, pensamiento positivo y cuestiones similares imperan hoy en día en los púlpitos de las iglesias cristianas. El énfasis es cada vez mayor en nosotros mismos, en nuestras actividades, en nuestras necesidades sentidas, en lugar de centrarnos en Cristo, en su palabra, su obra por nosotros. Vivimos una cristiandad sin Cristo. Y esto alcanza aún a la vida de los llamados creyentes, que viven centrados en sí mismos en lugar de estar centrados en el Salvador. Creyentes que actúan como si Cristo fuese de usar y tirar un billete al cielo, que una vez usado es olvidado en un cajón o en el bolsillo de un pantalón. Creyentes supuestamente que tratan de vivir su vida cristiana sin Cristo, sin su sabiduría en la cual habitan todos los tesoros de la sabiduría, sino en su propia sabiduría, que enfrentan sus problemas en sus propias fuerzas en lugar de en el poder de Cristo. ¿Y sabéis cuál es el resultado de todo esto? Vidas vacías, vidas religiosas, vidas carentes de poder, vidas frustradas, amargadas, que no contemplan maravilladas la obra de Cristo y a Cristo. Vidas religiosas que no han nacido de nuevo, ni conocen ni siguen verdaderamente al Cristo de la palabra. Pero la palabra es clara, y aquellos que verdaderamente son creyentes, y aquellos que se ponen detrás de un púlpito en cualquier iglesia, tienen la responsabilidad de proclamar a Cristo, y solo a Cristo. Y siempre, no solo en Semana Santa, sino todos los días del año, porque Cristo es únicamente el que merece la pena proclamar y a quien merece la pena seguir.
proclamamos a Cristo y seguimos a Cristo, como vamos a ver en esta mañana las Escrituras, porque Él murió en la cruz por nosotros pecadores. Él murió en la cruz por nosotros pecadores. Y es un glorioso intercambio para aquel que ha puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana en Marcos capítulo 15, versículos 33 al 41. Vamos a ver este glorioso intercambio. Y vamos a ver especialmente cómo Cristo murió por nosotros pecadores. Marcos capítulo 15, versículo 33 comienza diciendo: Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente de él la manera en la que expiró, dijo: en verdad este era Hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cristo murió por nosotros pecadores. Y acabamos de leer el pasaje que describe la muerte de Jesús. Su muerte fue el resultado de dos juicios injustos. Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65, nos relatan que primeramente Jesús fue juzgado injustamente por los miembros del Sanedrín judío. Y posteriormente, los primeros 15 versículos de este capítulo nos muestran cómo trajeron a Jesús ante Poncio Pilato, gobernador romano, que ratificó su sentencia y ordenó su muerte, por mucho que tratase de librarse de la responsabilidad simbólicamente, lavándose las manos. Dependía de él esa decisión y no podían haber crucificado a Jesús sin la aprobación del gobernador romano. A su muerte le precedieron varios acontecimientos que vemos en los versículos anteriores a los que acabamos de leer. Vemos burlas y vejaciones que recibe Jesús por toda una cohorte romana. 600 soldados al servicio y en la residencia del gobernador romano Poncio Pilato. Y Jesús posteriormente es llevado cargando su propia cruz al Gólgota para ser crucificado, para llevar a cabo la sentencia injusta que habían decretado estas personas en contra de él. Y de esta manera llegamos al pasaje en el que nos describe la muerte de Jesús que acabamos de leer. Y concretamente vamos a ver que Jesús murió por nosotros pecadores. Jesús murió por nosotros pecadores. Y lo primero que encontramos en este pasaje que nos relata cómo Jesús murió por nosotros pecadores es la consumación de su muerte por nosotros pecadores. La consumación de su muerte por nosotros pecadores. Esto nos lo relatan los versículos 33 al 37 que vamos a ir desgranando uno a uno. El Hijo de Dios muere en la cruz por nosotros y nuestros pecados. Y es por eso que ante su crucifixión algo increíble sucede. Fijémonos, versículo 33. ¿Qué dice? Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Haciendo una conversión al horario actual, hubo oscuridad en pleno mediodía. Estas horas en el horario actual sería de las 12 a las 3 de la tarde. El momento menos probable de que el sol, que está en lo alto,
se oscurezca, pero no solo se oscurezca con alguna nube, sino que la manera en la que lo describe habla de un oscurecimiento sobrenatural. El sol desapareció sin razón aparente. Por los presentes allí, especialmente los rabinos de la época, todos entendían que la oscuridad inexplicable era un presagio de grandes crímenes e infortunios. Y es Dios mismo, Dios Padre, quien causa estas tinieblas. Pero no es tan claro lo que ocasionó estas tinieblas. Algunos piensan que fue una tormenta repentina, otros aluden que probablemente fue un eclipse solar. De hecho, algunos se inclinan por esta opción, ya que Lucas 23, versículos 44 al 45, afirma, habiéndose eclipsado el sol. Sin embargo, es poco probable, por varias razones. Una es porque es una lectura textual dudosa, y aunque fuese la correcta, el verbo que utiliza ahí, en realidad no se utilizaba en aquella época para describir un eclipse solar como lo conocemos hoy en día. Incluso los astrónomos dicen que de manera natural es imposible que sucediese un eclipse solar en esa zona del mundo en esa época durante la Pascua. Cuando unamos todas estas razones, nos da a entender que es poco probable que fuese un eclipse solar, ni tampoco una tormenta repentina. ¿Qué sucedió? No lo sabemos a ciencia cierta. Dios, Padre, de manera sobrenatural hizo oscurecer la tierra durante esas 3 horas, y la única explicación plausible es que Dios obró de manera milagrosa, porque el texto no nos explica más al respecto. Y Jesús, alrededor de las 3 de la tarde, esa hora novena según los judíos, después de 6 horas colgado en la cruz, en medio de estas tinieblas, pronuncia un grito espeluznante, que es el corazón de este texto, en el que vamos a dedicar más tiempo. Versículo 34. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el corazón de este texto. Estas palabras de Jesús forman parte de lo que se conocen generalmente como las 7 palabras. Probablemente has oído escuchar en algún momento de las 7 palabras, que en realidad son 7 frases, no son 7 palabras, son las 7 últimas frases que Cristo pronunció en la cruz antes de morir. De hecho, esta frase que encontramos en el versículo 34 es la 4ª que pronuncia en la cruz. Aunando el relato de los evangelios, observamos que la primera frase está en Lucas 23:34 y es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda frase que Jesús dijo en la cruz está en Lucas 23:43. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, a uno de los malhechores que estaba crucificado junto a él. La tercera frase, en orden cronológico, se encuentra en Juan 19, versículo 27, cuando dijo, Madre, he aquí tu hijo, Hijo, Juan, he aquí tu madre. Y ahora llegamos a la 4ª frase que dice en la cruz, que es la más significativa para explicar el significado de su muerte en la cruz. Ahora, antes de entrar de lleno en el significado de esta frase y de estas palabras de Jesús, veamos lo que sucede a las personas que estaban al lado y se lo toman a sorna. Fijémonos, versículo 35, que dijeron, mirad, a Elías llama. Incluso Jesús, en este intervalo, entre el 35 y el 36, pronuncia la 5ª frase, tengo sed, Juan 19:28, y a continuación, a raíz de esto, nuestro pasaje en el versículo 36 relata que le dieron a beber vinagre o vino agrio en una esponja pinchada en una caña de unos 90 centímetros, y en aquel tiempo era la bebida barata de los soldados de aquella época. La burla continúa, versículo 36, fijémonos, dejad, veamos si Elías viene a bajar. Pero no son palabras para tomárselas a sorna.
las que Jesús pronuncia y son recogidas en el versículo 34, su cuarta frase en la cruz, tiene un gran y tremendo significado. ¿Qué significan estas palabras? No significan que Dios Padre dejó de amar a su Hijo, ni siquiera por un periodo de tiempo limitado. Tampoco significa que Dios Padre rechazó a su Hijo. Tampoco significa que Dios Hijo rechazó a su Padre exclamando estas palabras. Lo que significa es que Dios Padre abandonó temporalmente a su Hijo en su naturaleza humana como hombre, en un sentido limitado, tanto en forma como en tiempo, pero de una manera muy real y agonizante. ¿Por qué lo abandonó temporalmente? ¿Por qué estaba Jesús sufriendo tal agonía y soledad? Para que exclamase estas palabras. Porque Jesús estaba llevando la carga de nuestros pecados sobre Él y recibiendo el castigo que nosotros merecemos recibir. Jesús tomó el lugar en la cruz de los que iban a creer en Él, asumió su culpa y su pecado y pagó por ella ante Dios Padre, recibiendo toda su ira en nuestro lugar. Y escucha bien, la mayor parte del dolor de Cristo en la cruz no fue debido al tremendo sufrimiento físico que experimentó durante esas 6 horas en la cruz y las horas previas, sino especialmente y en mayor medida por la separación temporal del Padre al pagar por nuestros pecados. Jesús murió por nosotros pecadores. Y la Biblia es clara al afirmar lo que teológicamente se dice, la expiación sustitutoria penal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es penal porque llevó la paga de nuestro pecado, cargó con nuestro pecado y pagó la deuda que nosotros merecíamos pagar, la pena que nosotros merecíamos llevar. Por eso es penal. Es sustitutoria, porque tomó nuestro lugar en la cruz. Glorioso intercambio. El justo por los injustos. Y es expiatoria, porque removió el pecado y la culpa de nosotros. Y no solo removió la culpa y el pecado de nosotros, sino que además, a mayores, nos dio su justicia. Nos justificó en base a sus méritos, su vida perfecta sobre esta tierra. Vemos algunos versículos que ilustran estas verdades a lo largo de las Escrituras. 2 Corintios 5:21 afirma lo siguiente: al que no conoció pecado, Cristo Jesús, le hizo pecado por nosotros. Llevó nuestro pecado, pagó por nuestro pecado. Isaías 53, versículos 4 al 6, dice: ciertamente Él, Jesús, llevó todas nuestras enfermedades, aflicciones, cargó con nuestros dolores, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. 1 Pedro 2:24 afirma: Él mismo llevó, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que nosotros muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¡Qué increíble! Cristo Jesús está en la cruz, está colgado en la cruz, está pagando por algo que Él no ha hecho.
Qué tremendo, ¿verdad? Él no había cometido pecado. Nosotros somos los que cometemos pecados. De continuo. Día sí, día también. Pecamos porque somos pecadores. Y nuestro pecado nos separa de Dios. No temporalmente ni limitadamente, sino totalmente y eternamente. Y nuestro pecado merece el castigo eterno, justo de Dios, una eternidad apartados de Él en el gran lago de fuego. Esa es la realidad, eso es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza y por la naturaleza de Dios. Es imposible entender el Evangelio si no entiendes la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. La naturaleza de Dios es perfecta, justa, santa. No tiene nada que ver con el pecado. A veces se da esta idea, se transmite esta idea de que Dios es colega de los pecadores. Nada más lejos de la realidad. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Nada. Y Él aparta a los pecadores de en medio de Él por su naturaleza. Y en su justicia a todos los pecadores, que es todo ser humano sin Cristo, va a juzgar justamente. Y va a ser condenado por la eternidad. Ahora, no solo hay que tener en cuenta la naturaleza de Dios, por donde hemos de empezar, sino que a continuación hemos de considerar la naturaleza del hombre. La sociedad hoy en día dice, el hombre es bueno, el hombre necesita pensar en sí mismo, tener un concepto más alto de sí mismo, amarse más a sí mismo. Y de hecho incluso vienen a Dios muchos y tergiversan las Escrituras para decir esto es lo que necesita el hombre. No, el hombre, según la palabra de Dios, es malo, es pecador. Romanos 3 afirma, no hay justo ni aun uno, nadie. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos a una se desviaron. Y el hombre, aun cuando solo transgrede una ley de Dios, se hace culpable de toda la ley de Dios. Y con ese currículo, ¿cómo vamos a venir y presentarnos delante del Dios santo, justo, perfecto, sin mancha? Es imposible. Somos pecadores. Por eso Cristo muere en la cruz en nuestro lugar. Aquellos que reconocen que Dios es santo, perfecto y justo. Aquellos que reconocen que ellos son pecadores por naturaleza y por lo tanto pecan. Aquellos que reconocen que merecen el castigo por su pecado. Pero aquellos que vienen arrepentidos por su pecado. Y ven a Cristo. Y se abrazan a Cristo como aquel que ocupó tu lugar en la cruz. Y te abrazas a Él y lo recibes. Y pones tu confianza en Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Esas son las mejores noticias jamás contadas para los pecadores. El remedio para el problema del hombre. Cristo murió en la cruz por nosotros pecadores. Ahora, solo Cristo podía morir en la cruz en nuestro lugar, lo que es la sustitución. Solo Cristo podía llevar la paga de nuestro pecado, cargando con nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar, pagando la deuda que nosotros merecíamos pagar. Este es el aspecto penal. Solo Cristo podía remover el pecado, la culpa de nosotros ante los ojos de Dios. Esa es la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué solo Jesucristo podía hacerlo? ¿Por qué nos encontramos a Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros pecadores? Porque el verdadero Salvador, que muriese en nuestro lugar en la cruz y pagase por nuestra culpa, expiándola, debía ser plenamente Dios y plenamente hombre. Plenamente Dios y plenamente hombre. Debía ser plenamente Dios. Si un mero humano hubiese muerto en la cruz en nuestro lugar, no hubiese sido una muerte eficaz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Una muerte espiritual, física, pero sobre todo eterna. ¿Cómo paga un ser humano por su pecado?
eternamente. ¿Y aún eternamente cancela en algún momento la deuda por su pecado? No. Si no, no sería eterno el castigo. Un ser humano que es castigado eternamente por su pecado nunca es capaz de acabar de pagar la deuda por su pecado, ni siquiera en una eternidad en el infierno. Por eso el infierno es eterno. Sin embargo, Cristo, en su faceta divina, Dios hombre, pudo pagar en un solo acto lo que ningún hombre puede pagar aún en la eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Jesucristo es eterno. Y al ser Dios eterno, el pago que hizo por nuestro pecado fue de valor infinito y eterno y suficiente para ser eficaz. Por eso, después de la quinta frase en la cruz, dijo la sexta. Juan 19:30. Consumado es. Consumado es. Hecho está. Ese acto había pagado por el pecado que nosotros, como humanos, ni ningún otro humano pudiera haber pagado, ni siquiera en una eternidad apartado en el infierno. Así que debía ser plenamente Dios. Ahora, también debía de ser plenamente hombre, el Dios hombre, para que su muerte en nuestro lugar por nuestros pecados fuese eficaz. Porque para ser nuestro sustituto, debía de ser humano, además de Dios. Recordemos los sacrificios que antes se aludía a la mesa del Señor, que se habían ofrecido bajo el viejo pacto. No eran humanos, eran de animales que no eran eficaces en sí mismos para quitar la mancha y la culpa del pecado para siempre. Hebreos 10:4 afirma: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. De hecho, tenían que hacer un recordatorio cada año, como afirma Hebreos 10:3. No solo en el caso de estos sacrificios, sino cualquier sacrificio de animales se tenía que repetir porque no era eficaz. De hecho, estos sacrificios eran tipos, es decir, un anticipo de lo que iba a venir. El sacrificio de Cristo, al que Juan denomina, como hemos leído anteriormente, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estos sacrificios de animales eran solo el anticipo de lo que iba a venir, el verdadero sacrificio, el que iba a quitar el pecado y la culpa definitivamente, el sacrificio de Cristo. Y los santos del Antiguo Testamento fueron perdonados por Dios en el crédito de la obra que Cristo iba a realizar a su favor. Fueron salvos por la fe en la obra que había prometido, en la fe en la obra que estaba por venir, en el Mesías, en Cristo. Y los que estamos a este lado de la cruz de Cristo, igualmente somos salvos por la fe en Cristo, mirando al pasado y confiando en las promesas que Dios hace en su palabra. Es por fe, la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios da el perdón a crédito de Cristo, porque Cristo como ser humano era el sustituto perfecto. Ahora, además, no solo debía ser humano, porque los animales no quitaban la culpa ni podían sustituirnos definitivamente, sino que en segundo lugar, nuestro sustituto debía de ser de carne y hueso, porque como la Biblia afirma, se necesitaba un segundo Adán. Un segundo Adán que revirtiera la caída del primer Adán. Vayamos por un momento a Romanos 5. Romanos 5. Donde vemos claramente este énfasis. Romanos 5, versículos 12 al 21. Un pasaje muy rico en la enseñanza y solo nos vamos a parar en lo que está enfatizando en relación con lo que estamos viendo en esta mañana. Y vemos este énfasis de un segundo Adán. Fijémonos, Romanos 5, versículo 12 afirma: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Según las Escrituras, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre.
Y así todos pecamos, de alguna manera, todos pecamos, no solo Adán, y todos somos pecadores y pecadores por naturaleza. Pero continuemos y fijemos en el versículo 15, cómo muestra esta analogía con Cristo y su necesidad de ser hombre. Fijémonos, el versículo 15, Romanos 5. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, ¿quién es este hombre? Jesucristo, abundaron para los muchos. Es decir, al igual que por la transgresión de Adán todos pecamos y como consecuencia de eso todos morimos, no solo físicamente, sino espiritualmente y eternamente, de la misma manera la gracia de Dios y el don de esta gracia se manifiesta en un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Versículo 19. Fijémonos cómo cierra este argumento. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es este hombre que desobedeció? Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, un hombre, ¿quién es este hombre? Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Cristo necesitaba ser plenamente hombre, para que por su obediencia nosotros, los hombres que confiamos en Él por la fe, fuéramos constituidos justos. La consecuencia es que somos declarados justos, liberados, perdonados, librados de la culpa del pecado, de la esclavitud del mismo, el dominio de Satanás, de su reino, a los que Cristo ha derrotado con su muerte y resurrección. Tenemos un Cristo victorioso. Fijémonos, Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 afirma: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 8 dice: y vosotros sabéis que Él se manifestó, Cristo, se hizo hombre, a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. El Hijo de Dios, continúa diciendo 1 Juan 3, 8, se manifestó, se hizo hombre, que es el argumento desde el principio de 1 Juan capítulo 1, versículo 1, que estamos estudiando los jueves, se manifestó con este propósito: destruir las obras del diablo. Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humanó, se encarnó, se hizo hombre y como hombre resistió la tentación. Como hombre venció, aún en la cruz del Calvario, a Satanás, venció a aquel que hizo caer a Adán, y Jesucristo murió en la cruz como humano para destruir la obra de Satanás, para librarnos del poder del pecado, porque Él tiene mucho más poder. Y es en este Cristo en el que confiamos. Cristo, Dios, Cristo, hombre. Y debía ser hombre, en tercer lugar, por una doble razón: para que nuestros pecados fueran imputados a Él y Él muriera por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron imputados a Él. En la Biblia se encuentra una triple imputación, es decir, una transacción entre cuentas. La primera la hemos leído en Romanos 5:12, la imputación a la humanidad del pecado de Adán. Se nos pasó a nuestra cuenta porque todos pecamos en Adán. La segunda imputación, esta es solo para los creyentes, es de la justicia de Cristo a nuestra cuenta, como afirma Romanos 4, es decir, aquellos que por la fe creen en Él, se le imputa la justicia de Cristo. Pero hay una tercera imputación, la que nos ocupa esta mañana, y es que nuestros pecados fueron imputados a la cuenta de Cristo, y para eso debía ser humano.
Tú cuando haces una transacción entre cuentas en tu banco, necesita que el que va a recibir esa transferencia tenga una cuenta en otro banco, ¿verdad? Con la misma similitud, con las mismas características, que hablen el mismo idioma, que estén conectados. Esto es lo que está haciendo Cristo. Cristo, hombre, ¿qué hace? Como hombre, entonces, puede recibir nuestros pecados en esta transacción entre cuentas y nosotros somos librados de este pecado que Cristo recibe, Cristo carga, Cristo pena, Cristo paga, Cristo redime, Cristo expía. Cristo lo lanza al fondo del mar. Y como está de lejos el oriente, el occidente, así ahora, lo más lejos posible, está de nosotros nuestro pecado, porque Cristo lo llevó consigo, lo cargó en esa cruz y pagó de una vez y para siempre por nuestros pecados. Como resultado, murió, porque la paga del pecado es muerte. Y así debía de ser humano para morir por nuestros pecados, porque Dios es eterno e inmortal. Pero el Cristo hombre murió porque pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, afirma Romanos 3:23. Y Cristo murió en la cruz como resultado de cargar con nuestros pecados. De hecho, a veces pasamos por alto esta afirmación, pero 1 Corintios 15:3 afirma: Cristo murió por nuestros pecados. En otras palabras, la causa de la muerte de Cristo no fue primariamente física, sino que fue que cargó con nuestros pecados. Y así, Cristo, Dios, Cristo, hombre, plenamente Dios, plenamente hombre, murió eficazmente por nuestros pecados una vez y para siempre. Así llegamos al último versículo que nos describe la consumación de su muerte en esta primera parte, versículo 37. ¿Qué sucede? Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Esto sucede tras su séptima frase en la cruz que Lucas 23:46 recoge. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordemos, la quinta fue tengo sed, la sexta consumado es, y después de encomendar su espíritu al Padre, entonces, después de un fuerte grito, expiró. Como Mateo 27:50 afirma, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, después de relatarnos esta séptima frase, exhaló el espíritu. Murió como humano, en nuestro lugar, llevando nuestra culpa, nuestro pecado, murió a causa del pecado. Y es curioso observar que ningún evangelio que relata la muerte de Cristo dice que murió. Jesús, tras completar la obra, sí murió. ¿Pero cómo murió? Bueno, el texto nos dice que entregó el espíritu, que expiró voluntariamente después de afirmar, consumado es. Y de hecho hay base física para afirmar que no era el momento ni siquiera para que Jesús muriese por estar clavado en esa cruz. Edersheim, el conocido historiador, que afirma acerca de las costumbres y hechos de aquella época, reputado historiador, afirma, y cito, el crucificado podía quedar allí colgado durante horas, quizá días, en medio de un sufrimiento y angustia indescriptibles, hasta que perdía el conocimiento y finalmente moría. Cristo, solo, entre comillas, estuvo 6 horas colgado en esa cruz. Y Cristo, después de consumar la obra para la cual había sido enviado por el Padre, entregó su vida. Nadie tomó la vida de Cristo, sino que Él la entregó. Él expiró. Él activamente dijo, es el momento de abandonar esta vida. Expiró voluntariamente entregando el espíritu cuando la obra estaba hecha y había pagado por nuestros pecados. Y solo la muerte del Dios hombre, escucha bien,
Solo la muerte de Jesucristo puede reconciliarte con Dios. Solo la muerte de Jesucristo puede pagar por tu pecado por completo. Solo la muerte de Jesucristo puede mostrarte y declararte justo delante de Dios. Y si estás en Cristo en esta mañana, nueva criatura eres, y ahora en Cristo Dios nos ve perfectos, santos, sin culpa, porque estamos en Cristo, porque nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos confiado por medio de la fe en Él. Y es por esta razón, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Cristo llevó a cabo la obra que Dios Padre le había encomendado, porque Cristo se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario, que Dios Padre le exaltó. Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11 dice: y hallándose en forma de hombre, está hablando de Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué exaltó Dios Padre a Cristo hasta lo sumo? Porque se hizo hombre, porque se humilló a sí mismo haciéndose hombre, porque su humillación no quedó solo en hacerse hombre, sino que fue obediente, y no solo porque fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Y es por esta razón, por lo cual Dios Padre le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El sacrificio de Cristo en la cruz no te puede dejar indiferente. No hay indiferencia hacia Cristo. O bien te abrazas a Cristo, exaltas a Cristo, tu lengua confiesa que Jesucristo es Señor, te arrepientes de tus pecados y vienes a Él, o rechazas a Cristo. No hay término intermedio. Nosotros, los que hemos confiado en Cristo Jesús, le exaltamos, le adoramos, mostramos agradecimiento eternamente, viviendo vidas para Él. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 6:20 dice: por precio, y yo añado, vaya precio que estamos viendo en esta mañana, hemos sido comprados, un precio que nosotros nunca podríamos pagar. ¿Y por qué hemos sido comprados? Por el precio de la sangre de Cristo, de su muerte en la cruz en nuestro lugar. Entonces, continúa 1 Corintios 6:20. Por tanto, es decir, esta es la consecuencia lógica, y esta es la consecuencia inevitable, si tú has sido comprado por precio de Cristo, si tú eres cristiano, seguidor de Cristo verdadero, esta es la consecuencia lógica. Por tanto, glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Él. Si estás en Cristo, ya tu vida no te pertenece. Ya no eres independiente, de hecho nunca has sido independiente. Antes eras dependiente del pecado, ahora eres dependiente de la justicia. Antes eras dependiente de Satanás, ahora eres dependiente de Cristo, tu Señor y Salvador. Y ahora queremos darle gloria, no solo de boca, sino con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. No solo un día a la semana, o 2 si vienes a los cultos el jueves, o 3 si vienes el domingo por la tarde también, o bueno, si vienes a lo de las mujeres el sábado, o a los hombres el miércoles, o tienes incluso otro estudio. Todo eso está bien. Y es necesario para el cuerpo de Cristo reunirse, para estimularse al amor y las buenas obras, para escuchar la palabra de Dios. Pero no es suficiente, porque lo que Cristo quiere no es nuestra religiosidad, sino que ha comprado nuestras vidas. Y vivimos ahora para su gloria. Él nos ha comprado del mercado de esclavitud del pecado. Él nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de Dios. Y esta es nuestra mayor y principal motivación para adorarle y vivir vidas de obediencia. No vivas vidas de obediencia cuando toque, porque te sientes mal contigo mismo. No vivas vida de obediencia por lo que otros dirán. No vivas vida de obediencia para considerarte religioso. No hagas
lo que se supone que en esta sociedad dicen que está bien o está mal, porque todo eso es vacío delante de Dios. Si vas a obedecer a Dios, esta es la única motivación y de hecho la única causa verdadera para hacerlo verdaderamente, que estás en Cristo, que Cristo te ha comprado y que ahora, fruto de esa gratitud a Él, quieres vivir siempre y en todo para Él, guiado única y exclusivamente por su palabra. Y en este contexto hemos de hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos viviendo una vida de agradecimiento a Dios? Aún en medio de que esta vida es difícil, aún en medio de que esta vida hay problemas, hay dificultades, hay injusticias, todo eso es un gran nubarrón, y aunque sea la única nube en el cielo, está tapando el gran sol que brilla, que es Cristo Jesús, y está quitando el gozo de nuestro corazón, y está quitando el agradecimiento, o estamos mirando a Cristo sublime, glorioso, y este glorioso intercambio, su muerte en la cruz por nuestros pecadores, y entonces tenemos gratitud en medio de cualquier circunstancia, y venimos a Él, y confiamos en Él, y entregamos nuestra vida a Él, porque a Él le pertenece, ahora somos de Él. Si valoramos la cruz de Cristo, no vamos a disfrutar entregarnos voluntariamente al pecado. Si estamos profundamente agradecidos a Cristo, y esto es lo que impera en nuestra vida, no vamos a tolerar fácilmente el pecado en nuestra vida. Vamos a luchar con el pecado, pero vamos a buscar, en el poder del Espíritu y guiados por la palabra, mortificar el pecado. Porque si no es así, porque si alguien se agarra a lo que Pablo echa por tierra cuando afirma en Romanos 6, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Porque si estás haciendo eso, entonces, como Hebreos afirma, estás pisoteando la cruz de Cristo. El domingo vienes a la iglesia y aparentemente levantas la cruz de Cristo, adoras a Cristo, pero luego a veces salimos por esa puerta y pisoteamos la cruz de Cristo. Hermanos, que Cristo sea nuestra motivación para exaltarle, para adorarle de corazón, de continuo en nuestra vida, y entonces, cuando tengamos oportunidad de reunirnos juntos, que sea el fruto de una vida de agradecimiento, el fruto de 7 días a la semana de adoración, el fruto de que hemos estado meditando en gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, que sea fruto de que le pertenecemos a Él. Y así le demos gloria con nuestras vidas, y cuando nos juntamos, le glorifiquemos unidos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros pecadores. Vemos en este pasaje que describe su muerte, lo primero, la consumación de su muerte por nuestros pecadores. Pero posteriormente, en los versículos 38 al 41, también observamos los sucesos tras su muerte por nosotros pecadores. De hecho, vamos a empezar por los últimos versículos, versículos 40 al 41, y ahí vemos una descripción. ¿Ves una descripción de personas que estaban presentes en la crucifixión? No nos dice más que sus nombres, que estaban allí en estos sucesos. Marcos recalca que había muchas mujeres, recalca que habían servido a Jesús y le habían seguido, estaban mirando a lo lejos, y resalta a estas personas. Fijémonos en la lista: María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan. Ahora, no eran las únicas personas presentes del círculo de Jesús. Juan 19, versículos 25 al 26, añade que también estaban allí María, la madre de Jesús, su hermana María, la mujer de Cleofas, y Juan, su discípulo amado. No hay mucha gente, ¿verdad? Después de todo lo que le habían seguido, recordamos por los versículos anteriores que a pesar de que los discípulos habían afirmado: no te abandonaremos, no te dejaremos, cuando Cristo les había dicho que iba a ser así, y Pedro el que más lo reafirmó, pero todos le secundaron, a esta hora, de lejos, solo había uno de los discípulos, Juan, y el resto eran las mujeres
que le habían servido y seguido. Marcos está resaltando el servicio fiel y la lealtad hasta el final de estas mujeres que aparecen en estos versículos. Y como dice Calvino al comentar este pasaje, y cito, mientras los discípulos habían huido, se habían ocultado, algunas mujeres permanecían junto a Cristo, brillando radiantemente su lealtad hacia el Maestro. Están allí, son testigos de la muerte de Cristo. Pero ¿qué sucede tras la muerte de Jesús por nuestros pecadores? Fijémonos, vayamos un par de versículos atrás, versículo 38. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Esto es lo primero que sucede tras la muerte de Cristo. El velo del templo se rasga en dos. Este velo era más bien una cortina gruesa. Depende el estudio que consideres, el que afirma el menor grosor son 8 centímetros, y hay algunos estudiosos que dicen que podía ser hasta de 180 centímetros de grosor. Bueno, cualquier número entre medias es una cortina de un grosor mucho mayor del que estamos acostumbrados. Tenía unas medidas de 10 por 20 metros, lo cual se cree que pesaba entre 4 y 6 toneladas. ¿Cuál era el propósito de esta cortina? Separación. Bloqueaba totalmente, por sus medidas y su grosor, el acceso y la visión al lugar santísimo del templo. Y solo podía pasar este velo el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio por los pecados. Y fíjate bien, esta rotura de este velo, de esta cortina, no fue realizada por los hombres. No fue por un descuido o por longevidad del velo que ya tocaba cambiarlo. El texto es muy explícito y lo hace adrede para que entendamos que es Dios Padre el que rasgó este velo. ¿Cómo se rasga el velo? Fijémonos, de arriba a abajo. 10 por 20 metros. Dios rasgó este velo. Y se rompió, fue rasgado, porque Jesucristo había hecho el sacrificio final y definitivo una vez y para siempre, como Hebreos 10:10 afirma. Ya no era necesario entrar más al lugar santísimo. Ya no era necesario más sacrificios. Ya no era necesario porque Jesús pagó todo el crédito y cuenta pendiente. Y ahora tenemos acceso directo al trono celestial por nuestro mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador, 1 Timoteo 2:5 afirma, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y así tenemos acceso a Dios directo, los que estamos en Cristo. Hebreos 4, versículos 14 al 16 afirma, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, porque tenemos un gran sumo sacerdote, porque tenemos el sumo sacerdote perfecto, porque este es Jesús, el Hijo de Dios, porque este además se hizo hombre, pero sin pecado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Versículo 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La rotura del velo del templo muestra que el acceso al Padre está abierto por medio de Jesucristo para cualquiera que se arrepiente y confía en Él. Esto es lo que se denomina el sacerdocio del creyente. No necesita ningún otro sacerdote. Ninguno. Necesita al gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Él es su intermediario. Él es su mediador. Él es el único sacerdote que necesita para tener acceso a Dios Padre. El velo del templo se rasgó, pero suceden más cosas que nuestro relato no menciona, pero sí lo vemos en los pasajes paralelos. Mateo 27, versículos 51 y 52 nos dice que la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Sucedió un terremoto. De hecho, está documentado que en torno a ese año
Sucedió un terremoto en esa época de algo más de 6 grados en la actual escala Richter, lo suficientemente intenso para que los evangelios nos digan que las rocas se partieron y que los sepulcros se abrieron, o como también consta en otros documentos extrabíblicos, el templo igualmente se agrietara a causa de este terremoto. No quedó ahí la cosa, no solo el velo se rasgó, no solo hubo un terremoto, sino que además Mateo 27:52 añade: y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Hay que hacer una puntualización, porque Mateo 27:53 a continuación explica que no fue hasta que Jesús resucitó que no salieron de los sepulcros y se aparecieron a muchos. Pero el pasaje también dice que se levantaron. Este tema conlleva varias puntualizaciones y matices escatológicos que no son el tema de esta mañana. Pero lo cierto es que hubo una resurrección en masa. Y luego, después de que Jesús resucitó, fue manifiesta y evidente y les vieron porque salieron aún de los sepulcros. ¿Y sabéis qué hacen todos estos sucesos? Refrendan, ratifican que Jesús era el Hijo de Dios verdaderamente. Fijémonos, nuestro texto continúa, el versículo 39, y dice: viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en la que expiró, dijo: en verdad, este hombre era Hijo de Dios. Ciertamente era quien decía ser. El Evangelio de Marcos comienza afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hacia el final de Marcos, después de su crucifixión, reafirma esta verdad por boca de este centurión: en verdad, este hombre era Hijo de Dios. El Mesías, el escogido, Dios hecho hombre, el único que podía morir en la cruz en nuestro lugar, pagar por completo nuestra culpa y pecado y darnos su justicia. Y todos estos sucesos reafirman quién Jesús era, quién Jesús es: el Salvador de los hombres pecadores. Normalmente lo que sucede tras la muerte de una persona es que te muestra quién era, en muchas ocasiones. Más allá de lo que puedan decir algunos, que tal vez somos más propensos a hablar bien después de que una persona ha fallecido, sí que puedes ver varias cosas que te muestran quién es esa persona. Algunos ejemplos, como la muerte de una persona importante en nuestra sociedad, ¿qué hace? Llena portadas de periódicos, medios digitales, hace monográficos, y muchas veces es cuando se pone en valor una vida, cuando es después de su muerte. Y la muerte de una persona y lo que sucede después de ella nos dice muchas cosas al respecto. Bien, hermanos, la muerte de Cristo y lo que sucedió tras ella ratifica que era el Hijo de Dios. Y la pregunta no es: ¿qué crees tú de Cristo? Sino la pregunta es: ¿le has reconocido ya como quien es verdaderamente? ¿Has creído en su persona y en su obra, muriendo en la cruz por tus pecados como el Hijo de Dios? Porque hoy es día de salvación. Hoy es el día para reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, y seguirle como tu Señor y Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros pecadores. Vemos en este pasaje la consumación de su muerte. Vemos también los sucesos tras la misma que lo atestiguan. Y no solo hemos de vivir vidas para su gloria, sino que hemos de proclamar a Cristo. Este es nuestro único mensaje. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo que murió por nosotros pecadores. En palabras de Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, y cito: una vida sin Cristo es algo horrible y horrendo. Es un pozo vacío, es una nube sin lluvia, es un árbol muerto, deshojado de sus propias raíces. Es como dar a los hombres piedras en lugar de pan y escorpiones en lugar de huevos. Y aún así hay aquellos que no se aferran ni predican a Cristo.
Y continúa diciendo, un sermón sin Cristo es como hablar de un pan sin harina. ¿Cómo puede alimentar al alma? Los hombres mueren y perecen cuando Cristo no está allí. Hermanos, que Cristo sea lo primero, lo principal, lo que llene nuestras vidas y lo que proclamemos a todos los que están a nuestro alrededor. Que anunciemos este glorioso intercambio y que propaguemos este mensaje, viviendo centrados en la cruz, viviendo centrados en Cristo. No solo un día, sino todos los días, proclamando y exaltando a aquel que murió por nosotros pecadores. Vamos a orar juntos. Señor, tras ver este relato de la muerte de Cristo por nosotros pecadores, solo podemos que exaltar a Cristo, Señor. Ensalzarle, darle gloria, anunciar su gracia, su bondad, su fe, su obediencia, su justicia, su encarnación, su muerte, su resurrección, que un día va a volver, que Cristo es la gran noticia, que Cristo es el Evangelio, que anunciamos y proclamamos, que Cristo es el Salvador de los hombres. ¡Qué glorioso intercambio! Oramos que hoy toda persona aquí presente esté aferrada a Cristo y aquellos que no lo están, que vengan rendidos a los pies de la cruz y reconozcan que son pecadores y se agarren a Cristo como el Salvador, que puede perdonar sus pecados, que puede declararles justos delante de Dios Padre. Y Señor, aquellos que hemos sido salvos, ahora nuestra vida no nos pertenece, ahora nuestra vida es tuya. Señor, usa nuestra vida para glorificarte, para darte honra, y que todo sea de acuerdo a tu palabra, Señor. Hay tantas ideas en la sociedad, tantas voces, tantos pensamientos, aún en iglesias que se llaman cristianas. Señor, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que estemos centrados en Cristo, en la cruz de Cristo, en su palabra, porque solo en esto hay unidad verdadera, hay satisfacción, se puede vivir una vida que te honra a ti, Señor. Proclamamos a Cristo y esperamos hasta que Él venga y seguiremos proclamando. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.